están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación revisemos los titulares del programa de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, devolvió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, revirtiendo una medida reciente del exmandatario Joe Biden. El presidente Donald Trump anunció la creación de Stargate, un ambicioso megaproyecto de inteligencia artificial con una inversión inicial de $500.000 millones. En Colombia, el fracasado proceso de paz impulsado por el presidente de izquierda radical Gustavo Petro agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo, obligando el desplazamiento de 32.000 personas. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, respaldó las críticas de Donald Trump y reconoció que no gastan lo suficiente en defensa. Empezamos con el desarrollo de la información. En su primer día de su segundo mandato, Donald Trump devolvió a Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, revirtiendo una medida reciente del expresidente Joe Biden. Esta medida refuerza la postura de su administración frente al régimen de Miguel Díaz-Canel, acusado de reprimir a su población y apoyar a dictaduras aliadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su segundo mandato con una contundente decisión, restituir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, revirtiendo la concesión otorgada días antes por Joe Biden. La medida, anunciada el 20 de enero, expone las contradicciones de la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel, que intentó justificar las penurias económicas de la isla culpando a las políticas estadounidenses, mientras continúa reprimiendo a su población y colaborando con otras dictaduras regionales. Díaz-Canel calificó la decisión como un acto de arrogancia en redes sociales, acusando a Trump de intensificar la cruel guerra económica contra Cuba. Sin embargo, estos argumentos pierden fuerza ante datos que revelan que, pese al embargo, las importaciones de alimentos y productos básicos desde Estados Unidos superan los $400 millones en el 2024, junto con donaciones humanitarias millonarias. La designación como estado patrocinador del terrorismo no es nueva para el régimen cubano. En 1982 fue incluida en la lista por su respaldo a grupos armados en América Latina. Aunque Barack Obama eliminó esta categoría en el 2015 como parte de su política de deshielo, Trump la reinstauró en el 2021 al denunciar el refugio brindado por La Habana a líderes del Ejército de Liberación Nacional, responsables de ataques terroristas en Colombia. Lejos de asumir su responsabilidad por la crisis migratoria y económica, el régimen cubano sigue invirtiendo desproporcionadamente en turismo, mientras culpa a Washington de sus fracasos internos. La decisión de Trump, respaldada por las continuas violaciones de derechos humanos y el apoyo de Cuba a otros regímenes autoritarios, subraya el aislamiento internacional de una dictadura incapaz de ofrecer soluciones reales a su pueblo. Asimismo, el presidente Donald Trump anunció la creación de Stargate, un ambicioso megaproyecto de inteligencia artificial que promete revolucionar la infraestructura tecnológica de Estados Unidos con una inversión inicial de $500.000 millones. Este anuncio, realizado en la Casa Blanca, contó con la presencia de líderes tecnológicos de renombre como Larry Ellison, Sam Altman y Masayoshi Son. Este proyecto monumental es una declaración de confianza en el potencial de Estados Unidos bajo esta nueva administración, afirmó Trump, subrayando que Stargate no solo impulsará avances en inteligencia artificial, sino que también posicionará a la nación como líder indiscutible en tecnología global. Trump destacó que la iniciativa contempla la construcción de gigantescos centros de datos y el desarrollo de infraestructura para satisfacer las crecientes demandas energéticas y computacionales de la inteligencia artificial. SoftBank y OpenAI lideran el proyecto con responsabilidades financieras y operativas respectivamente. Según un comunicado de OpenAI, el proyecto también cuenta con socios tecnológicos clave como Microsoft, Nvidia y ARM, mientras que Texas será el punto de partida para
para la construcción inicial, con planes de expansión en otras regiones del país. El anuncio llega un día después de que Trump eliminara una orden ejecutiva de Joe Biden que regulaba el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, marcando un giro drástico en la política tecnológica estadounidense. Por otro lado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa la prohibición de TikTok por 75 días, dando tiempo a ByteDance, su empresa matriz, para negociar o vender parte de la plataforma a intereses estadounidenses. Trump planteó que TikTok podría convertirse en una empresa conjunta con al menos un 50% de control estadounidense y advirtió posibles aranceles en caso de bloqueo por parte de China. Aunque el retraso busca equilibrar la seguridad nacional con el mantenimiento de TikTok, el futuro de la plataforma depende de las negociaciones y desafíos legales. El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que retrasa la prohibición nacional de TikTok por 75 días, otorgando más tiempo a la empresa matriz china ByteDance para llegar a un acuerdo con su administración o vender parte de la plataforma a intereses estadounidenses. Esta decisión se produce después de que TikTok interrumpiera temporalmente su servicio en Estados Unidos, causando incertidumbre entre sus millones de usuarios. Trump justificó el retraso señalando que la plataforma podría pasar a ser una empresa conjunta con al menos un 50% de control estadounidense, declarando que cualquier intento de China de bloquear el acuerdo sería considerado como un acto de hostilidad. Además, advirtió sobre la posible imposición de aranceles del 25% al 100% en represalia. Durante su discurso en un mitin en Washington, Trump afirmó que no hay elección. Tenemos que salvar TikTok, mientras destacaba su intención de que esta empresa genere ingresos significativos para el país. El CEO de TikTok, Shou-Zi Chew, asistió a la inauguración presidencial, lo que subrayó la importancia de las negociaciones en curso. A pesar del alivio temporal, la controversia persiste. Senadores republicanos han cuestionado la legalidad de esta orden ejecutiva, dado que la prohibición había sido respaldada previamente por el Congreso y la Corte Suprema. Asimismo, activistas y expertos han señalado que la medida podría ser una táctica para presionar a ByteDance y consolidar el control estadounidense sobre la plataforma. Con esta extensión, Trump busca equilibrar sus promesas de proteger la seguridad nacional mientras evita la desaparición de TikTok, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes estadounidenses. Sin embargo, el futuro de la plataforma aún está en el aire, dependiendo de los resultados de las negociaciones y posibles implicaciones legales. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este martes para desmantelar políticas de diversidad, equidad e inclusión en agencias federales, contratistas gubernamentales y sectores privados. La medida revoca normativas, algunas vigentes desde 1965, que buscaban presuntamente garantizar igualdad de oportunidades laborales y favorecer a comunidades específicas. La orden ejecutiva exige a los jefes de agencias federales identificar aquellas prácticas DEI que consideren discriminatorias y colaborar con el fiscal general para recomendar acciones legales contra estas. Además, señala que las políticas DEI deben ser reemplazadas por un enfoque basado en mérito e iniciativa individual. Aunque el documento no detalla sanciones, insta a investigaciones en sectores clave como grandes corporaciones, fundaciones y universidades con altos recursos financieros. En el ámbito educativo, la orden solicita al fiscal general y al secretario de Educación emitir directrices para garantizar que las instituciones financiadas por el gobierno cumplan con el fallo del 2023 de la Corte Suprema, que eliminó la acción afirmativa en admisiones universitarias. Esta decisión, que Trump califica como parte de una revolución del sentido común, refleja su enfoque en priorizar mérito y productividad por encima de la diversidad como principio rector en el sector público y privado.
Y en otras noticias, la violencia en la región del Catatumbo, ubicada al noreste de Colombia, ha desplazado a 32.000 personas y dejado al menos 80 muertos, destacando el fracaso del enfoque de paz total del presidente Gustavo Petro. La región, marcada por narcotráfico y ausencia estatal, enfrenta una crisis humanitaria tras enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos armados. Petro suspendió negociaciones con el ELN y declaró el estado de conmoción interior, medidas tardías según críticos. La ONU y organismos internacionales exigen un alto al fuego y respeto al derecho humanitario. La violencia desatada en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha obligado el desplazamiento de 32.000 personas, según reportó la defensora del pueblo, Iris Marín, en un comunicado el martes. Este alarmante escenario pone de manifiesto el fracaso del proceso de paz liderado por el presidente Gustavo Petro, cuyo enfoque de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional ha derivado en una de las peores crisis humanitarias del país en años recientes. La localidad de Cúcuta ha registrado el mayor número de desplazados, con 15.000 personas, seguida de Ocaña y Tibú. Desde el inicio de los enfrentamientos el jueves pasado, se reportan al menos 80 muertos, entre ellos 5 firmantes del acuerdo de paz con las FARC, mientras las cifras de desaparecidos y víctimas crecen día a día. En respuesta a la escalada de violencia, Petro declaró el estado de conmoción interior y suspendió las negociaciones con el ELN, calificando sus acciones como criminales. Sin embargo, esta medida llega tarde para los miles de civiles afectados, atrapados entre los enfrentamientos de la guerrilla y otros grupos armados, en una región caracterizada por el narcotráfico y la ausencia del Estado. Mientras tanto, organismos internacionales como la ONU han expresado su profunda preocupación. El secretario general, Antonio Guterres, pidió un alto inmediato a las agresiones y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia denunció asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, urgiendo a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario. El fracaso del modelo de paz total de Petro deja al Catatumbo sumido en una crisis que evidencia la incapacidad de su administración para controlar el territorio y garantizar la seguridad de su población. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de Israel, anunció su renuncia, atribuyendo su decisión a los errores de seguridad que facilitaron el ataque masivo del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del 2023. Este asalto, uno de los más letales en la historia reciente de Israel, dejó más de 1.200 muertos, principalmente civiles, y 250 personas secuestradas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas o fallecieron en cautiverio. Además, Halevi asumió la responsabilidad en su carta de dimisión, señalando que el ejército falló en su misión de defender el Estado de Israel. Su renuncia, efectiva el 6 de marzo, refleja las profundas repercusiones de los eventos del 7 de octubre y las deficiencias en inteligencia y seguridad expuestas por la ofensiva de Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su agradecimiento por el liderazgo de Halevi durante la llamada Guerra del Renacimiento, destacando los logros estratégicos alcanzados en medio de una compleja situación de conflicto en 7 frentes. Asimismo, el presidente Isaac Herzog reconoció la labor del general y renovó su llamado a crear una comisión estatal para investigar a fondo las circunstancias que llevaron al ataque. Hamas, responsable del brutal asalto, ha sido condenado internacionalmente por sus tácticas terroristas, incluidas el uso de escudos humanos y la realización de crímenes de guerra.
Y les contamos que Francia ha dado un golpe crucial contra la impunidad al emitir una orden de arresto contra Bashar al-Assad, exdictador sirio acusado de crímenes atroces durante su régimen. Esta medida subraya el compromiso de Francia con la justicia internacional, apuntando a al-Assad como responsable de torturas sistemáticas, ejecuciones masivas y ataques con armas químicas, acciones que definieron su régimen de 24 años y sumieron a Siria en una tragedia histórica. La justicia francesa dio un paso decisivo en la lucha contra la impunidad al emitir una orden de detención contra Bashar al-Assad, derrocado dictador de Siria, por los atroces crímenes cometidos durante su régimen. Según el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, los abusos en la prisión de Sednaya y otros actos de represión no deben quedar impunes. Sednaya, ubicada cerca de Damasco, es conocida como un símbolo del terror y crueldad. Naciones Unidas la ha descrito como un lugar donde se perpetraron torturas sistemáticas y ejecuciones masivas. Bajo el mandato de al-Assad, estas prácticas se convirtieron en una herramienta de represión contra opositores, profundizando el sufrimiento del pueblo sirio. La caída de al-Assad en diciembre pasado marcó el fin de 24 años de un régimen caracterizado por violaciones masivas de derechos humanos, incluidos ataques con armas químicas. Su derrocamiento fue liderado por fuerzas rebeldes, incluyendo el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, tras una ofensiva que culminó con la conquista de Damasco. Francia, además, emitió una segunda orden de arresto internacional contra al-Assad, ahora exiliado en Moscú, por la muerte en el 2017 de un ciudadano franco-sirio. Esto se suma a la primera orden validada en el 2024 por su responsabilidad en ataques con armas químicas en el 2013. Con estas acciones, Francia reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la justicia internacional, buscando llevar a Bashar al-Assad ante los tribunales, un paso que podría marcar un precedente clave en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, respaldó las críticas de Donald Trump sobre el bajo gasto militar europeo, reconociendo la necesidad de aumentar la inversión en defensa. Actualmente, los países de la Unión Europea destinan un promedio del 1.9% de su PIB, lejos del 5% propuesto por Trump y significativamente menor al 9% de Rusia. Kallas enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades militares europeas para garantizar su seguridad ante la agresión rusa en Ucrania, marcando un cambio en la postura diplomática del bloque. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reconoció este miércoles en Bruselas la validez de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el gasto militar europeo. Kallas subrayó que los países miembros de la Unión Europea destinaron en promedio apenas el 1.9% de su PIB a la defensa el año pasado, una cifra significativamente inferior al 5% que Trump ha propuesto como nuevo estándar dentro de la OTAN. En contraste, destacó que Rusia invierte un 9% de su PIB en capacidades militares, una diferencia que, según afirmó, envía una señal peligrosa al agresor. El nuevo enfoque de Trump hacia la Alianza Atlántica, con una insistencia en que los aliados europeos asuman una mayor carga financiera, ha generado tensiones en las relaciones transatlánticas. Sin embargo, Kallas reconoció que Europa debe afrontar su incapacidad para garantizar su propia seguridad sin la ayuda de Estados Unidos, especialmente en un contexto marcado por la agresión rusa en Ucrania. Estas declaraciones representan un giro notable en la postura de la diplomacia europea, que durante años había evitado reconocer públicamente las críticas estadounidenses. Sin embargo, el creciente desafío de seguridad en Europa parece haber obligado a los líderes del bloque a replantear sus prioridades estratégicas. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este martes a los líderes europeos que incrementen su gasto en defensa y asuman la responsabilidad de su propia seguridad para posicionarse como un actor global indispensable. Zelensky se alineó con la demanda de la nueva administración de Donald Trump de que Europa deje de depender del respaldo militar de Estados Unidos y asuma un papel más activo en su defensa. Si se necesita un 5% del PIB para defensa, que así sea, afirmó, respaldando la postura de Trump de exigir un mayor compromiso financiero a los países miembros de la OTAN. El presidente ucraniano destacó la amenaza continua que representa Rusia, recordando que Moscú produce el doble de armamento que toda Europa, cuenta con una superioridad militar evidente. Subrayó que ningún país europeo podría defenderse solo frente a una agresión rusa y llamó a la unidad continental para contrarrestar este desafío. Además, Zelensky reiteró la disposición de Ucrania a negociar la paz, pero solo bajo condiciones que garanticen su seguridad a largo plazo. Entre estas, mencionó el despliegue de contingentes militares europeos y armamento estratégico, dejando claro que su país no aceptará reducir su capacidad militar bajo presión rusa. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.